Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Hace poco quise ver contenido oficial sobre la película de Encanto de Disney y entré a la meca de la intelectualidad en internet, Twitter. Hola a todos, soy nuevo en Twitter. Un abrazo. ¿Cómo que a todos? ¿Y qué pasa con las mujeres? Eres un misógino asqueroso, ojalá te muera. El chaval no lo ha puesto con mala intención, maldita feminazi vomitiva. Usar el término feminazi es de facha casposo. Cállate, rojo plancha braga. Y lo que me encontré fue bajo mi propio riesgo. Resulta que hay un hashtag que es tendencia ahora mismo, y es ShutUpGringo2022. El hashtag comenzó, como todas las cosas en Twitter, por gente ofendida por cosas insignificantes. En este caso, varios usuarios estadounidenses se quejaron de este dibujo del artista japonés Kurobe613. Si no ves nada de malo en esta bonita ilustración, es porque no eres lo suficientemente woke, ¿ok? Si sí eres woke como los mejores representantes de la comunidad latina en el mundo, es decir, estadounidenses que no pueden distinguir entre Colombia y México, entonces te darás cuenta de que los colores de la piel de los personajes son más claros que en la película. Y sí, este es el gran problema. Muchos usuarios angloparlantes inundaron a él y a otros artistas similares de comentarios negativos por no colorear con exactitud la piel de los personajes, acusándolos de blanquearlos. Al final, el artista asiático se disculpó, borró el dibujo e incluso dejó de usar su cuenta por un tiempo debido al acoso. Como diríamos por aquí, los funaron. Pero esa no es la única controversia que rodea a Encanto y a la raza de la familia Madrigal. Hace unos meses, Disney publicó el libro conceptual de Encanto y un cambio en la apariencia de un personaje hizo que toda la película fuera señalada de whitewashing. ¿Adivinas quién es? Pepa Madrigal, el único personaje blanco de la familia. Según varios usuarios de Twitter, el hecho de que no tenga la piel oscura como el resto de su familia y que en su diseño final saliera blanca cuando en el concepto era más oscura, es una muestra más del borrado de la gente de color, es decir, de whitewashing, propagando la idea de que los latinos blancos no existen y que todos somos de un mismo tono. En respuesta a tanta ignorancia, los latinos desde Latinoamérica comenzaron a hacerse sentir de la mejor manera que sabemos, con memes. Y así nació el hashtag ShutUpGringo2022, que fue creado originalmente por el fandom de Thalía hace unos años para defenderse del intento de cancelación del anime por parte de un grupo políticamente correcto de Estados Unidos. Estas polémicas, que en mi opinión son absurdas, tienen muchos otros problemas de fondo que vale la pena tocar, así que vamos por partes. El blanqueamiento cinematográfico, o también llamado por su término en inglés whitewashing, se refiere a una práctica de selección de reparto en el que actores blancos figuran en papeles de personajes históricamente no blancos, es decir, cuando personajes originalmente de color son reemplazados por actores blancos. Esta misma idea, en teoría, puede aplicarse al arte realizado por los fans de sus contenidos favoritos. Según los reclamantes, es problemático dibujar a alguien de tono oscuro a un tono claro porque la gente de piel oscura carece de representación en los medios y tienen una desventaja histórica. Así que no es un problema si dibujas a Superman como negro o asiático, aunque sea originalmente blanco, porque la gente blanca tiene suficiente representación. Pero es un problema si dibujas a Isabel Madrigal como una mujer blanca o de piel clara porque invisibiliza a las mujeres latinas de color. El problema de este concepto es que 1. Censura la libertad de interpretación de un artista y 2. No hay una regla de oro que determine cuándo es blanqueo y cuándo no. Decirle a una persona lo que debe o no debe hacer con su arte o su imaginación es censura. Y sí, aunque no nos guste el fanart del Sonic Furro, exigirle a alguien que deje de hacerlo porque el original no es así, es censura y va en contra de la pura idea del fanart. El segundo punto es un poco más difícil de explicar, porque aunque hay guías que intentan señalar cuándo es whitewashing y cuándo no, no es tan fácil de distinguir en la práctica, sobre todo cuando se trata de personajes animados de ficción que no están ligados a ninguna persona real. La ilustración que inició todo este problema es la prueba viviente de esa dificultad. En lo personal, no considero que la ilustración de Kurobe613 sea un blanqueo, sino un uso de tonos pastel, pero mucha gente lo vio así. Lo bueno es que los sabios de Twitter siempre tienen una solución, y algunos usuarios llegaron al extremo de repartir tablas con los colores de piel correctos, o pedir que usaran un selector de color de la animación digital, ignorando por completo cómo funciona la luz en la piel.
En el caso de Pepa las cosas son algo diferentes, porque es la misma empresa la que revela que ella en un principio era de tez más oscura. Sin embargo, una cosa que no puedo entender es por qué deciden ignorar que es un concepto, un boceto, una idea de cómo el personaje será y no el resultado final. O sea, Camilo es pelirrojo en su borrador y no escuché a nadie pelear por la falta de inclusión de latinos pelirrojos. Ah, verdad, que ellos no existen. So you're from Africa. Why are you white? Si eres de América Latina, probablemente tu respuesta sea de muchos colores, porque eres consciente de que es una región multicultural formada por una mezcla de varias razas, que venimos en todos los colores, formas y tamaños, que ser latino no es una nacionalidad o una raza o tequila taco sombrero. Sí, taco sombrero. Pero esto no está claro para todos, y eso no está mal. Conocer a fondo las peculiaridades de todas las comunidades de la Tierra es casi imposible, y por eso es importante la representación. Lo que sí está mal es asumir que lo sabes todo porque quieres ganar puntos de superioridad moral e ignorar a las personas que forman parte de la comunidad que has decidido defender. En resumen, nadie te ha pedido que te ofendas. Volviendo al tema, sí hay latinos blancos. Messi existe, Shakira existe y Olga Lucía Vives, la cantante que hizo la voz de Maribel en español y es 100% colombiana, también existe. Y ya que estamos hablando de Encanto y la película está basada en Colombia, la pregunta sería, ¿de qué color son los colombianos? Bueno, como la gran mayoría de los países de América Latina, los colombianos son producto de una mezcla de blancos, negros e indígenas, y una persona 100% de una sola raza no es tan común. Lo que sí es común es tener un hijo que parezca más blanco, otro negro y otro con rasgos indígenas, porque la mayoría de las familias del país son mestizas entre sí. Y ese es también mi caso personal, que soy colombiana. También es posible que una persona de la zona más blanca de Europa se mude a Colombia y sus hijos nazcan y se críen aquí. Serían considerados latinos sin importar el color de su piel. Entonces, la familia Madrigal sí es una buena representación de una familia colombiana promedio, y en mi opinión, el hecho de que Pepa sea blanca rompe el estereotipo que tienen los gringos de que todos somos Sofía Vergara o El Machete. Por cierto, ¿sabían que Sofía Vergara es rubia natural, pero tuvo que cambiar su cabello para entrar en los cánones de belleza de las latinas en Estados Unidos? Es curioso que en las novelas latinoamericanas los protagonistas sean casi siempre personas de piel clara, mientras que en el exterior los latinos son retratados, en su mayoría, como de piel oscura. Y creo que esta dicotomía hace que la familia Madrigal no solo rompa estereotipos para el público extranjero, sino dentro de nuestros propios medios. Creo que detrás del hashtag hay una comunidad que no quiere que otros hablen por nosotros. No nos gusta que personas que no conocen nuestra realidad se sientan con el poder moral de decirnos lo que nos ofende o lo que no, y menos aún que tomen acciones sin importarles lo que pensamos al respecto, solo porque tuvieron una tatarabuela que nació en Guatemala y nunca fueron a visitarla ni aprendieron el idioma. Te estoy mirando a ti, Latinex. Con este video no quiero generalizar a todos los gringos ni decir que América Latina es un paraíso posracial, porque sí tenemos muchos problemas. El racismo, el colorismo y la desigualdad social asociada al color de piel están muy presentes en Colombia y creo que también se aplica a otros países de Latinoamérica. Solo quiero enfatizar que los problemas de cada región con respecto a la raza son diferentes y esta visión gringa de blancos contra negros no aplica en América Latina. Eso es todo lo que tengo que decir porque ahora les toca a ustedes y les pregunto, ¿qué piensan de la controversia? Muchas gracias a Josué LP por comentar en mi video sobre Tier List de películas animadas del 2021 y muchas gracias a ustedes por ver este video. No olviden de darle like, suscribirse y hundir a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Aliu les dice, bye.